Lo dijo en la primera hora. Hablemos del tema de seguridad, porque claro, sigue siendo tema central de preocupación para nosotros, para los ecuatorianos, la situación de seguridad que está viviendo el país, esta presencia de delincuencia organizada y de delincuencia común, las acciones generadas por parte del Ejecutivo. Lo vamos a abordar con el señor general Patricio Carrillo, excomandante de la policía que nos atiende telemáticamente a esta hora de la mañana, sobre todo porque además en el plano de la policía hay esta sensación a partir de la sentencia del cabo de policía Santiago Olmedo la semana anterior, digamos, hay una sensación de polarización otra vez en el país. Hay gente que piensa o que asume que hubo efectivamente un uso excesivo de la fuerza, y por otra parte quienes dicen que nos sentimos en indefensión. Bueno, tenemos una opinión de un especialista en la materia que es el general Carrillo. Señor general, bienvenido, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días, Belki, buenos días a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Primero, permítame solidarizarme con Quito, con la Gasca, con las familiares de las personas que lastimosamente en este nuevo desastre han perdido la vida. Y sí, es lo que usted hacía, el comentario, yo me uno porque en realidad este fenómeno no es nuevo, sigue sucediendo. Ojalá las instituciones estén preparadas, que la respuesta y el liderazgo sea el efectivo para mitigar en algo, aunque este tipo de eventos necesitan ya una atención diferente, lo ha manifestado ya el cambio climático y ojalá se hagan las cosas. Había un proyecto Laderas del Pichincha que debía haber sido fortalecido, pero no terminamos de entender que la seguridad debe ser integral y que muchas veces es preferible prevenir. Y así inicio para poder enmarcarme en la pregunta suya. Oiga, antes de que me conteste el tema de seguridad, usted... digamos, desde su condición en su momento de comandante de la policía o de miembro del alto mando de la Policía Nacional, ¿conoció del proyecto Laderas de Pichincha? Claro, nosotros estuvimos, tuve el honor, me cupo el honor de ser comandante del Distrito Metropolitano de Quito cuando sucedió en el barrio Osorio la desgracia el viernes 22 que usted mencionaba. Y a partir de ahí se realizaban con las reuniones necesarias con el Comité de Operaciones de Emergencia. Ahí constan en el manual. Lo que se interesa es que se actúe con urgencia y no se llegue a las catástrofes, a los desastres como los que hoy llegamos. Y eso debe ser absolutamente protegido porque es un riesgo que va casi toda la avenida occidental y al final aterrizan los riesgos hasta las avenidas grandes, incluida la 10 de agosto, la Amazonas, la Prensa. Todo este sector termina siendo al final potencialmente víctima de un desastre si no se atiende adecuadamente. Oiga, ¿y qué pasó con el proyecto Laderas de Pichincha? Bueno, ¿cuánto avanzó y en qué se quedó hasta lo que usted estuvo ahí? La verdad es que no avanza mucho, siempre se quedan en las discusiones, siempre se quedan en estas coyunturas efectivamente y ojalá este sea el mecanismo, porque yo creo que lo principal es ya cambiar el paradigma y no dejar que las respuestas sean de las instituciones, porque cuando dejamos que las respuestas sean de las instituciones, la naturaleza de estos asuntos necesitan ya que tengan una dimensión diferente, pasar a ese paradigma de seguridad integral y no mirar como la seguridad individual, como la gestión de riesgos individual, como el accionar de las instituciones disfuncionales muchas veces como el ECU, el COE y otras, las secretarías, todas actuando de manera independiente. Ojalá en algún momento, ya desde una visión de seguridad integral, podamos llegar a algo mucho más aterrizado y una respuesta mucho más efectiva, anticipándonos a estas desgracias y no reaccionando y respondiendo únicamente. Y que esa visión, buenos días, pueda materializar en efecto la tan ansiada prevención de la cual se habla y que aparentemente sigue quedando en el mero discurso o en la mera intención. Sí, esa es la realidad. Yo creo que justo en eso es lo que aterriza un concepto de seguridad integral a donde están evolucionando las sociedades, entendiéndose por seguridad integral la aplicación globalizada de la seguridad, en donde el centro sea el ser humano, donde efectivamente miremos al ser humano en todas sus amenazas, en todos sus riesgos y que puedan afectarles para trabajar antes, para hacer absolutamente prevención. Yo creo que estos eventos como el que acabamos de vivir y el que estamos viviendo en este amanecer doloroso para Quito debía haber sido absolutamente previsible y prevenido. Bien.
Le invito ya a concentrarnos en el tema del uso progresivo de la fuerza, general, un poco cambiando de tema justamente. Este aspecto vuelve a la mesa de debate, y digo vuelve porque no es reciente, ya lo hemos dicho. El gobierno nacional finalmente presentó una iniciativa de ley en este sentido, y la discusión gira en torno sobre la necesidad o no de reformas legales para la implementación del uso progresivo de la fuerza. Quisiéramos primero entender de manera muy puntual el concepto como tal. Mire, el Ecuador es suscriptor de convenios de carácter internacional y muchos organismos de esta naturaleza recomiendan a todos los estados regular el adecuado empleo y uso de la fuerza a través de un ordenamiento jurídico absolutamente claro. En ese sentido, el Ecuador venía trabajando con estos organismos, con Naciones Unidas, con el CICR, con Amnistía Internacional y con otros, para pasar de un reglamento que tenía la Policía Nacional, única y exclusivamente para su aplicación, a una ley. En ese sentido, se presentó en enero del año anterior, se entregó al ministro de ese entonces, al general Patricio Pazmiño, y luego, por asuntos de coordinación o de descoordinación con la Asamblea Nacional, lo presentaron las nuevas autoridades cuando nosotros ya salimos. Pero ese ordenamiento tiene que estar ligado a las normativas internacionales, fundamentalmente, y a la Constitución, lógico. En la normativa internacional, a los principios para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los códigos de conducta para encargados de hacer cumplir la ley. Pero ya en la aplicabilidad práctica, más allá de la norma, el momento de hacer uso gradual y progresivo de la fuerza, el interés siempre de los uniformados no es utilizar la violencia. No es básicamente que desde la institucionalidad se esté pidiendo un mecanismo sobre el cual uno pueda tener inclusive las prioridades respecto del actuar o tomar iniciativas, digamos, como policía. No son las emociones las que guían el actuar profesional de la policía, o no deberían ser las emociones las que guían el actuar profesional, sino más bien la racionalidad y el pragmatismo. Pero cuando hablamos de racionalidad, tenemos que hablar de una racionalidad y de una razonabilidad objetiva, que sucede en el momento con la adrenalina, en un momento atípico, en un momento de absoluta excepción. Los actos que luego devienen para parar una agresión en donde están en riesgos siempre bienes superiores como la vida de terceros, la vida del mismo funcionario encargado de hacer cumplir la ley, de la policía o de cualquier otro funcionario a quien se le ha dado poder de policía. Entonces ahí sí amerita que en legítima defensa se actúe. Los actos no mienten, no, los actos no pueden ser. Aquí yo creo que siempre tenemos este conflicto porque no entendemos bajo el principio de necesidad que el policía primero se topó con un procedimiento, y en ese procedimiento, con las adrenalinas y en los pies del funcionario que debe tomar la decisión, ahí está. Por eso nos preocupamos muchísimo nosotros en la institución para que la formación de los policías sea la adecuada, combinando un poco la metodología, la práctica, el adiestramiento, el entrenamiento con la concepción, con el concepto de los principios. Y creo que en ese sentido tenemos absolutamente claro, los policías en su gran mayoría conocen los principios que inclusive la Corte Constitucional ya los ha declarado para los estados de excepción y que están ahí siempre presentes. Legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el actuar policial. Ahora, resulta que en los últimos años se ha generado este debate respecto de los alcances del uso de la fuerza, o uso excesivo o uso progresivo. Le voy a poner un ejemplo. Aquello que ocurrió en enero del 2019, usted debe recordar, general Carrillo, en Ibarra, provincia de Imbabura. Allí hubo un señalamiento directo sobre la Policía Nacional, porque claro, se trató de un femicidio que fue transmitido durante 1 hora y pico en Facebook a través de teléfonos celulares. La pareja de esta chica que la tenía agarrada a punto de asesinarla, y resulta que la policía no hizo nada. O sea, ese fue
Eso es lo que se ubicó en el imaginario de todos nosotros, que la policía no hizo nada para evitar que efectivamente se perpetre ese femicidio. Por ejemplo, yo quiero partir de ese ejemplo que le acabo de señalar. Allí, ¿qué pasó? Porque en cambio allí no hubo ningún tipo de utilización de la fuerza, general. Sí, mire, son temas absolutamente excepcionales y que no porque ya han pasado van a dejar de suceder, seguirán sucediendo y son casuísticas que muchas veces las tenemos que entender también, no solamente desde ese instante en que sucedió. Nosotros veníamos en septiembre del año anterior a esa fecha, habíamos vivido en el mismo territorio, en la misma provincia, en Imbabura, en el sector de Mascarillas, habíamos tenido un incidente con toda una comunidad, en donde el actuar de un funcionario de policía, en cambio, le llevó a que no solamente se inicie una investigación, sino que desde el primer día él tenga una prisión preventiva, en cumplimiento por un acto de servicio. Luego de las investigaciones, eso dejó desmoralizado a toda la provincia de Imbabura, a los funcionarios de policía, porque veían como un hecho absolutamente injusto. Lo que sucedió es una comunidad que ha tolerado muchísimo, inclusive el contrabando, es una comunidad que venía trabajando ya en esta diversificación del crimen organizado, en la minería ilegal, porque tenemos cerca ahí territorios en donde se explotaba de manera ilegal, el mismo Buenos Aires, que luego se desalojó. Teníamos unas graves afectaciones de inconductas de funcionarios y de personas, mejor dicho, que eran agredidas por estas comunidades en el centro, en el parque central de la ciudad. Y todos estos mecanismos llevaron a que en esa tarde, lastimosamente, yo comparto, la policía tuvo un desempeño un poco cuestionado, pero la verdad es que también las presiones que existen en esos momentos son sumamente fuertes, porque claro, la proporcionalidad al final no se termina entendiendo si el cuchillo con el que le tenía amenazado el venezolano a su pareja sentimental podía o no podía derivar en eso. Si pudiéramos anticiparnos a qué va a derivar, entonces tal vez otro sería el actuar. Finalmente eso sirvió para que al menos en la Asamblea Nacional se debata el artículo 30.1 del COIP, que le dio una especie de respiro, digamos, a estos mecanismos con la antijuricidad y los temas de excepcionalidad, que el policía no ante estos hechos no es que quede libre de una investigación, sino que el hecho fáctico amerita una investigación, pero lo haga en libertad, se defienda en libertad y desde esa libertad pueda él ir demostrando todos los hechos. Entonces, son cosas que seguirán sucediendo lastimosamente, por eso hay que insistir en la capacitación. Para mí, el tema fundamental en tema de derechos humanos, más allá de la norma, más allá de lo que pueda estar escrito, el policía bien preparado, el policía que sabe, que ha pasado por todos los mecanismos, desde la verbalización, la presencia física, ha hecho el uso gradual y progresivo, que ha sido transferida tecnología, que ha sido entregado elemento no letal, que tiene todas las condiciones necesarias, el momento en que le corresponda hará lo que tiene que hacer. De hecho, ha sucedido también el otro lado. General, comienzan a llegar varias inquietudes de nuestros oyentes que un poco nos piden partir de lo básico. Le preguntan qué es el uso progresivo de la fuerza como tal, qué implica. Sabemos que está contenido en 5 fases al menos, eso es lo que entiendo. ¿Qué es el uso progresivo de la fuerza? El uso progresivo de la fuerza es la facultad privativa que tiene el Estado y que tienen los funcionarios para, a través de su aplicación, interrumpir la posibilidad de agresiones a otras personas. Se une con principios, pero no operativos ya del uso progresivo de la fuerza, como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad que hablamos, sino integralidad, complementariedad, cooperación, prioridad. Entonces, el primer paso es
ante una amenaza latente, primero la presencia física del policía, y ahí se hace lo básico, la necesidad de que el policía esté ahí para tomar un procedimiento. Luego, indiscutiblemente, si hay una actitud cooperante de la persona, entonces se procede con la inmovilización y la incapacidad física de la persona. Pero si no hay una actitud cooperante y más bien se vuelve mucho más beligerante y se vuelve mucho más agresivo a una distancia prudencial, entonces ya viene la utilización de elementos no letales, que son medios utilizados para neutralizar, que son medios para contener una resistencia y para evitar un delito mayor. Si en ese devenir, inclusive con el elemento no letal, se puede generar una lesión o se puede inclusive privar de la vida del agresor, entonces ahí hay una legítima defensa. Y luego viene ya la utilización del elemento letal. Ahí también se debate mucho y se dice, bueno, pero se puede hacer un disparo al brazo, se puede hacer un disparo al aire. Entonces, eso puede tener mucho más daño colateral e inclusive nosotros siempre partimos de un hecho y cuando lo analizamos posterior es poco objetivo porque terminamos diciendo, bueno, pero es más fácil darle un disparo en la mano si estuviera bien entrenado, ¿no? Pero es una cantidad de movimientos que también hacen las personas en esos momentos que es muy difícil y muy complejo y lo que se necesita es neutralizar ya para que no tengamos unos desenlaces mucho más fatales, pero al final puede terminar en un desenlace fatal. Eso básicamente es el uso progresivo de la fuerza para que exista una comprensión. Claro, con base en ello y con esa explicación yo le citaba el caso de Ibarra, pero al mismo tiempo, y leo algunos mensajes, hay personas, oyentes, internautas que están en sintonía con nosotros y nos recuerda lo que pasó en octubre del 2019, sobre lo cual incluso hay señalamientos no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional de uso en cambio excesivo de la fuerza, General Carrillo. Mire, y qué bueno que ponga usted en debate esto porque hay tres informes. Hay un informe sobre la actuación de la policía en Colombia, hay un informe sobre la actuación de la policía en Chile y hay un informe sobre la actuación de la policía en el Ecuador. Y de los tres informes y de los tres sucesos que sucedieron, donde hubo mucho más profesionalismo en el actuar fue en el Ecuador. Nosotros tratamos de ralentizar absolutamente la violencia hasta el final, mientras en los otros países, cuando tuvieron los conflictos de orden interno relacionados a estas manifestaciones públicas a las que tienen derecho los ciudadanos, ahí se presentaron hechos violentos y muertes desde el primer momento y desde el primer día, lo cual venía escalando la violencia. Nosotros tratamos de mantener, soportando muchas veces lo que se vivió, los ataques a las unidades policiales y militares, la quema de unidades militares, ya cuando vinieron excesos como por ejemplo la quema, los secuestros, el rociamiento de gasolina a los policías, una cantidad de eventos, entonces había que ir también progresando. Pero ustedes tampoco van a encontrar evidencia y registro de utilización en el uso progresivo de la fuerza para manifestaciones públicas. También hacemos uso de animales entrenados, canes y caballos, y ustedes no van a encontrar un registro mucho de utilización de la caballería, porque se sabe que cuando utilizamos la caballería es que ya estamos en una etapa no letal, pero sí que podía provocar muchas cosas. Además de eso, muchos de los incidentes que sucedieron fueron accidentales en función de muchas de las situaciones de adrenalina que también se viven. ¿Usted no asume que hubo allí, en ese espacio de, digamos, de confrontación durante las protestas de 2019, tal vez una actuación excesiva por parte de miembros de la Policía Nacional? Mire, lo que puede haber es hechos evidentes en donde puede haberse faltado a la dignidad de las personas, pero son absolutamente individuales. Pero sistemática y planificadamente la policía actuó de manera profesional bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad, inclusive y humanidad. O sea, usted descarta que haya habido una línea dirigida desde la cabeza de la institución o del gobierno, es decir, hay que reprimir con fuerza a los manifestantes. Eso no hubo, Fabricio. Lo que hubo es un plan de respuesta ante una demanda social y una manifestación, pero que cuando ya se desbordaba había que indiscutiblemente utilizar la fuerza necesaria. General, usted hacía referencia y ha hecho hincapié en el tema de la capacitación. ¿Cuánto más hace falta en términos de capacitación? Insisto en esta pregunta porque el ministro de Defensa
hacía referencia, por ejemplo, a la necesidad de trabajar en temas de humanidad. De hecho, se incorporó este término como tal en la propuesta recientemente enviada por el gobierno a la Asamblea. Mire, la Policía del Ecuador desde el año 2011 ha incorporado la accountability, la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilización. Y en ese sentido, uno de nuestros principales actividades y acciones de capacitación ha sido en temas de derechos humanos. De tal forma que nuestro indicador es referente en América Latina, no solamente por los mecanismos o por la forma como educamos a nuestros funcionarios, sino también por la disminución de los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Policía del Ecuador es una de las instituciones policiales de América Latina y de la región que tiene menos denuncias de violación de derechos humanos, inclusive en estos temas de resistencia y agresión en multitudes. Lo confirman los informes que acabé de mencionarlos, ¿no? Entonces, ahí para nosotros eso es básico y es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces no se hace la transferencia con tecnología necesaria para que queden los registros adecuados del actuar profesional de la policía, mientras en otros países ya cuentan con al menos un sistema de cámaras personales para que los policías puedan no solamente demostrar el profesionalismo con el que actuaron y bajo el principio de legalidad. Nosotros todavía no podemos, porque siempre hay austeridad en el gasto, siempre hay estos mecanismos de funcionarios en el Ministerio de Economía y Finanzas que no se prioriza. Entendemos la situación económica del país, pero hay cosas que creo que son mucho más, que dan mucho más garantía al actuar del policía y a los ciudadanos en su respeto a la dignidad y a los derechos. ¿Qué piensa usted sobre lo que pasó con el policía Santiago Olmedo la semana anterior? Digamos, este tema casi que polarizó la opinión pública entre quienes consideraban que esta decisión de los jueces nos deja en indefensión, y aquellos, en cambio, que asumen que hay que revisar el proceso porque pudo haber un exceso en el uso de la fuerza por parte del mencionado policía. No sé si usted ha revisado el proceso, tiene un mayor conocimiento, más allá, digamos, de su condición de excomandante de la policía, sobre la actuación del mencionado miembro de la institución, general Carrillo. No, yo no conozco, y creo que efectivamente habrá que estudiar el proceso para ver sobre qué fundamentos se llegó a la sentencia. Pero yo creo que hay cosas que se valoraron muy poco o no se valoraron. Se han tomado en cuenta algunas situaciones para colocarlas como atenuantes. Pero para mí el actuar del grupo de policías, porque no fue solamente Santiago Olmedo, fueron 3 policías que regresaban desde Naranjal conforme al parte policial y se topan bajo el principio de necesidad con un procedimiento, con un acto extraordinario. Deciden actuar. En caso de civil, personas de civil. Ellos deciden. Para mí ahí hay una probidad de conciencia, porque si no había esa probidad de sentirse policías, de ser policías, y en la conciencia les invita a actuar, entonces ellos podían haber simplemente hacer una llamada tal vez al ECU y decir: en tal lugar de la ciudad se está sucediendo un evento, por favor envíen unas unidades de policía. Pero deciden parar y actuar. Llegan, hacen presencia física, verbalizan, interrumpen una acción que podía haber derivado también en otros hechos que hoy se dice era un asalto menor, que eran simples delincuentes menores que lo único que pretendían es robar, hacer un robo con intimidación, pero en definitiva interrumpen, y para eso actúa la policía, para interrumpir un acto. El policía no salió, el policía no venía buscando a alguien a quien privarle la vida, simplemente se topó. Luego de eso, en la continuación del procedimiento, porque ahí también se dice, bueno, ese era el momento en que tenían que disparar. Bueno, estaban primero pidiendo a través de la verbalización que exista una actitud cooperante, pero la actitud no es cooperante, la actitud es evasiva, la actitud es de salir en precipitada carrera, y el policía también ahí, que podían haber interrumpido y decir: yo hasta aquí me quedo, nuevamente en una razonabilidad. De ese momento él dice: yo decido continuar, y recorre los metros que dice recorrer hasta girar una esquina en donde se siente emboscado, y emboscado con más personas.
Y claro, allá en la fiscalía dicen que nunca se encontró a una tercera persona, entonces es pensar que el delincuente actuó solo, que el delincuente estaba único ahí y que no había más, pero el policía, la versión del policía también es una versión válida que tiene que tal vez tomarse en cuenta, no necesariamente demostrarse con testigos o llevando a toda la comunidad a testificar, pero se topa ahí el momento en que él siente que es apuntado con un arma en legítima defensa, sí puede actuar. Entonces, hay muchas cosas ahí, pero yo quiero partir de ese acto de probidad que tienen los policías, porque si no tuvieran ese acto de probidad, simple y llanamente caeríamos en lo otro, en las omisiones. Un hecho parecido sucedió la semana anterior en Guayaquil. Aquí quedó registrado, el delincuente se baja de una motocicleta, apunta a unos policías, los policías reaccionan, reducen su silueta, como se hace en el entrenamiento normal, y luego de ver que la amenaza se está saliendo, entonces hacen los disparos. Pierde la vida uno, pero ahí no hay el mismo mecanismo de ajusticiamiento social también como se ha hecho contra el policía. Pero, de todas maneras, yo creo que siempre en este tema hay que tener mucho equilibrio, mucho balance, no es cuestión de dar a unos más, a otros menos. Insisto, el uso gradual y progresivo de la fuerza, el interés de la institución, el interés de los policías no es utilizar la violencia. Siempre es un tema de absoluta excepcionalidad y en un momento de alta criticidad. Correcto. General Carrillo, le agradezco por estos minutos para hablar justamente de los temas asociados a la seguridad y el rol de la policía. Que tenga un buen día, general. Gracias por atendernos. Un gusto a ustedes. Muy buenos días. Muy gentil. Al general Patricio Carrillo, excomandante general de la policía, hablando sobre el tema de seguridad y sobre lo primero, porque abordó justamente el tema de la situación de la Gasca. Yo sí me quedo, Belkis, con lo primero que dijo el general, el proyecto de laderas de Pichincha. ¿Qué pasó con ese proyecto? Porque decía el general que el proyecto quedó ahí trunco y hablaba desde su experiencia como comandante del Distrito Metropolitano, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué pasó con ese proyecto? Lo dice una persona que fue parte justamente de la Policía Nacional acá en Quito. Como somos tan coyunturales en este país, ahora seguramente se han de activar, han de empezar con los discursos, los anuncios, porque así somos. 7:40 a primera hora. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.